Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con el hermano Marvin y con todos ustedes. De veras, un honor y un privilegio. Pues muchas gracias, hermano Marvin, por disponer las instalaciones, y gracias a todos por acudir este sábado, que muchos, yo sé, tenemos ferias a donde ir y todo, pero hoy hemos sacado el rato para estudiar eclesiología. Ahorita vamos a hablar de eso, pero antes quisiera leer algunos versículos de Salmo 89. Salmo 89, no está muy cerca, Max. No, me va a seguir aquí, caminando. Salmo 89, algo que voy a intentar comunicar, hermanos, es que la eclesiología o el gobierno de la iglesia tiene mucho que ver con el carácter de Dios. Si no relacionamos el carácter de Dios con nuestro gobierno de la iglesia, estamos perdiendo un conecte importante. En Salmo 89, solo para leer algunos versículos, leemos así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, no sé si quiere bajar un poco el volumen, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y luego sigue muchos versículos hablando de Dios el Creador. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Etcétera, etcétera. Hermanos, hoy nos reunimos para estudiar un tema que, pues, para mí atañe mucho a nuestro contexto en Costa Rica, que es una palabra larga: eclesiología. Logía, el estudio de la iglesia, la iglesia. Simplemente eclesiología es una palabra bonita por decir teología de la iglesia o el estudio de la iglesia. Ahora yo quisiera, yo tengo casi 33 años de pastorear en Costa Rica, así que he caminado largo con la obra evangélica en nuestro país. Originalmente soy de California, fui criado en una casa, una familia pastoral. Mi padre es pastor, fue pastor, ahora está con el Señor, ya murió. Y vine con mi esposa a Costa Rica, criamos nuestros 4 hijos aquí. Mis hijos sí son puro gallo pinto y fútbol. Y tengo 5 nietos actualmente, tendré 8 dentro de poco, porque mi nuera está embarazada de gemelos y mi otra hija también embarazada, así que pronto tendré 8 nietos. Alguien dijo, si supiera qué divertido eran los nietos, hubiera tenido primero a los nietos que los hijos. No tan fácil, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntar, ¿quién me gana? Tal vez don Jorge me gana en años de pastoreo en Costa Rica. ¿Cuántos años de pastoreo? 40 dijo aquí y más, ¿verdad? ¿Quién me gana en años en la iglesia evangélica? Levante la mano. ¿Quién me gana en 33 años de aquí en Costa Rica? ¿Pocos? ¿Cuántos tienen? Sí, hermano. Sí, don Orlando, criado, sí.
¿Cuántos tienen 10 años en la Iglesia Evangélica de Costa Rica? ¿Cuántos tienen 10 años de ser miembro de alguna iglesia evangélica? No, 10 o más. 10 o más. ¿Cuántos tiene 15 o más? Levante la mano. ¿Cuántos tiene 20 o más? Ok. Entonces, criados en hogares cristianos o mucho tiempo en la iglesia. Entonces, estamos familiarizados con mucho de lo que ha pasado en estos años. Ahora, nuestro tema tiene que ver con la iglesia, el gobierno de la iglesia, la organización de la iglesia. Nosotros sabemos que en Costa Rica abundan iglesias independientes. Yo voy a pisar un montón de dedos de pie en esta mañana. Yo no quiero que nadie se enoje. Invitaron a un presbiteriano para dar la conferencia, así que hablo de una perspectiva que considero también bíblica, pero que abiertamente es presbiteriana. Y yo no quiero que nadie se enoje porque aquí estamos para aprender del Señor y con mucho amor. Todo lo que yo digo en esta mañana es con mucho amor, con el afán simplemente de ayudarnos pues a comprender la palabra de Dios y siempre buscar, procurar dirigir nuestras iglesias de la mejor forma. Abundan iglesias independientes en Costa Rica y necesitamos analizar este fenómeno. Algunos hoy, entre ellos muchos de ustedes, se están acercando a un concepto, o están cambiando su concepto de la salvación. Muchos no comprendíamos o no comprendían la soberanía de Dios, la gracia del Señor, la obra de Jesucristo maravillosa, y hoy podemos dar gracias a Dios que muchos están dejando. Usted sabe que el viejo arminianismo es meramente el romanismo, es mezcla de obras con gracia, obras con fe. Se enojan conmigo muchos de mis hermanos evangélicos cuando le digo, usted es católico. Yo no soy católico. Claro, su teología es católica, es la misma cosa. Hace muchísimos años, ¿cómo se llama el autor? Rock of Ages, el autor de Rock of Ages, un puritano, escribió un artículo, el arminianismo, el camino de vuelta a Roma, y eso es lo que es. Gracias a Dios, muchos están entendiendo que la palabra de Dios enseña lo que los reformadores redescubrieron, lo que Pablo había enseñado de primeras, de que Dios es autor de la salvación, de Dios es la salvación y a Dios toda la gloria, ¿verdad? Y muchos están comprendiendo eso. Sin embargo, no he visto todavía el conecte entre esa comprensión de Dios como el Dios soberano, sola escritura, Jesucristo, el rey y cabeza de su pueblo, y la organización de la iglesia. Yo espero que hoy podamos tomar un paso más en nuestra comprensión de la relación entre lo que podemos llamar el calvinismo, por carecer de mejor término, lo que podemos llamar la fe reformada, redescubierta por los reformadores, y la organización de nuestra iglesia. Muchas iglesias en Costa Rica se hicieron pentecostales. Sin embargo, el ser independiente no es de la esencia del pentecostalismo siquiera. El pentecostalismo mismo comienza con las asambleas de Dios, fue la primera denominación pentecostal, las iglesias de Dios, y fueron denominaciones. Y cuando vinieron a Costa Rica, entre los primeros pentecostales que vinieron, fundaron denominaciones, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, etc. Entonces, la esencia, ni siquiera la esencia del pentecostalismo promueve el carácter independiente, ¿verdad?, de la iglesia.
Entonces es necesario que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿por qué tanta iglesia independiente en Costa Rica? Si no es de la esencia de las iglesias tradicionales, no es de la esencia de las iglesias pentecostales. Entonces, ¿por qué nacen tanta iglesia independiente? Y es algo muy tico y algo muy centroamericano, ¿verdad? Usted viaja a Sudamérica y son menos. Hay más iglesias, denominaciones organizadas a nivel de los países, ¿verdad? De lo que encontramos en Centroamérica. Estamos ante un fenómeno muy propio, ¿verdad? En Centroamérica. Esto es necesario para que nosotros no impongamos nuestra experiencia, ¿verdad? Comparto esto para que no vayamos a imponer nuestra experiencia a priori, de antemano, sobre la Biblia. Necesitamos reconocer que estamos viviendo algo muy autóctono, algo criollo, algo que se ha desarrollado que no necesariamente es la práctica de las iglesias protestantes, siquiera en América Latina. Yo le voy a decir, hermanos, que se sientan. Max, usted estaba poniendo atención porque yo estoy aquí moviendo. Sí, está bien, ok. Yo le voy a decir que tengan la libertad de levantar la mano. Como somos un grupo pequeño, tengan la libertad de levantar la mano, de protestar, de criticar, de quejarse o de preguntar en cualquier momento. Estamos todos para compartir. Entonces tenga la libertad de cuestionar lo que estoy diciendo o cualquier cosa, ¿ok? Ahora, entremos entonces en el tema de la eclesiología. Voy a recomendar algunos libros. El primero, fuera de la Biblia, el primero que recomiendo siempre es La Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. El libro 4, sus 2 tomos, bueno, yo tengo la versión vieja de 2 tomos, ahora hay un tomo grande. El último libro, que está en 4 libros, el último libro se trata de la iglesia. Y hay una mina, tesoro de información bíblica sobre la naturaleza de la iglesia. Se lo recomiendo, siempre es mi primera recomendación. Hay otro libro muy útil, muy práctico, serviría para una serie de sermones de 3 años, que es por R.B. Kuyper, El cuerpo glorioso de Cristo. Está fuera de impresión. Clear lo va a reimprimir posiblemente este año por su utilidad, y Lester tiene unas 5 fotocopias, ¿verdad?, del libro, pero es altamente recomendado, y de hecho algunas de las cosas que voy a compartir hoy se apoyan en ese libro. Y también la teología sistemática de Berkhof también tiene su porción sobre la naturaleza de la iglesia y el gobierno. El tema de la iglesia sigue siendo tan problemático y tan necesario como siempre. A través de toda la historia, si usted estudia la historia primitiva de la iglesia, siempre ha habido problemas con el concepto de la iglesia. Los donatistas en el 3er y 4er siglo decían que si el clero tenía pecado, no valía su bautismo o no valía la comunión. Y se llegó a una división porque los donatistas eran los puristas, ¿verdad? Los que achacaban cualquier pecado a aquellos sacerdotes, que también había problema moral en la iglesia. Ya el 4 siglo, 4 siglos habían pasado, 3 siglos, ¿verdad? Entonces decían, el bautismo de esa gente no es válida, la comunión, la Santa Cena de esa gente no es válida, y dividieron la iglesia. San Agustín tuvo que lidiar con esa división. Entonces, en los primeros siglos encontramos ya conflictos sobre la naturaleza de la iglesia. La iglesia llegó a decir que la efectividad del bautismo no dependía de la pureza
del sacerdote, porque entonces ninguno estaríamos bautizados. ¿Cuál pastor no tiene pecado? Entonces la iglesia resolvió bien el tema. Sin embargo, hubo controversia. También los montanistas, anterior a eso, Montano con Priscila y otra, no me acuerdo su nombre, recibían revelaciones de que el reino de Dios iba a bajar en Frigia, Asia Menor. No pasó, obviamente el reino de Dios no bajó sobre ellos, pero ellos recibían revelaciones y era un movimiento que pretendía también sanear pecado en la iglesia, como muchas de estas cosas. Visión y profecías generalmente viene en nombre de purificar la iglesia. Era lo mismo en el año 250, ¿verdad? No vemos nada nuevo. Mientras camina la historia, como siempre, la iglesia cae en ciclos de pecado, de degeneración, y hay ciclos de renovación. El movimiento de los monasterios de Cluny era una reforma, reformando primero los monasterios y luego tratando de reformar muchos aspectos de la iglesia. Esa reforma de Cluny de los monasterios sucede antes del año 1000, en los años 900, ¿verdad? Luego vienen los concilios de Letrán. Letrán es una porción de Roma, y hubo 5 concilios de Letrán, del año 1000 hasta 1517. ¿Qué pasó en 1517? La reforma. El último concilio de Letrán se sostiene en 1517 y tenían que ver los concilios con reformas necesarias de la iglesia. De modo que vemos el esfuerzo por la iglesia, por los concilios, de tratar de reformar la iglesia, cosa que no sucedió. El papado, ¿verdad?, la curia romana no le hacía caso a los concilios. Los concilios, muchas cosas pues necesarias, ¿verdad? Decían los concilios de Letrán, exigían cosas necesarias de reforma, y simplemente la curia no hacía caso. Y no es casualidad de que en 1517, el último concilio de Letrán, igualmente inefectivo, es el mismo año que Martín Lutero, finalizando el año, clava las 95 tesis a la puerta de Wittenbergo. Roma respondió a mediados del siglo XVI con el concilio de Trento, que sí, ante la revuelta protestante, sí hizo reformas mucho más efectivas, y Roma limpió bastante muchas cosas. Pero mi punto es esto: la iglesia ha lidiado con su concepto de iglesia durante toda la historia. De la reforma para acá, lo mismo. Vemos ciclos de degeneración y reforma. Degeneración y reforma. El llamado de Jesucristo, velad y orad, sigue siendo tan necesaria hoy como cuando Él lo dijo. La orden de Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sed sobrios pues y velad en oración. Siguen siendo llamados urgentes, importantes y descuidados de nuestro tiempo. ¿Quién responderá al llamado? En este particular de la iglesia, hermanos, cuando hay muchos reposados en Sión, es la inquietud y el interrogativo de hoy. Una teología de la iglesia es ni más ni menos que enfocar toda la obra de Dios bajo la faceta de la iglesia.
la historia, el estudio de la palabra de Dios, es el estudio de lo que Dios viene haciendo para su pueblo. El estudio histórico del Antiguo Testamento. El estudio de la obra de Cristo es ni más ni menos que hablar de lo que Dios está haciendo en las vidas de nuestros miembros. La cristología. El estudio de la ética, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, es ni más ni menos que hablar de lo que los cristianos debemos hacer con nuestras vidas. O sea, toda faceta de la teología tiene su faceta eclesiológica. Y estudiar todo, realmente estamos estudiando lo que Dios está haciendo en la iglesia. Nuestro tema tratará la iglesia y un poco la relación con el mundo. Esto es importante porque no somos del mundo, pero sí estamos en el mundo. Mundo tiene dos sentidos. Ahorita, ¿verdad? Podemos hablar de estar en el mundo de Dios. La iglesia no está en el cielo. Hay una iglesia triunfante que ya está en el cielo. Pero nosotros no estamos en el cielo. Nosotros pisamos esta tierra todavía. Estamos en el mundo. Pero mundo también tiene otra connotación espiritual, ¿verdad? Tiene dos diferentes connotaciones. Puede significar este mundo que es bueno, o puede significar las fuerzas del mal que se apoderaron de muchas, tanto individuos como estructuras. Un puritano, William Greenhill, escribió en su libro No améis al mundo, dice: los hombres aman al mundo cuando favorecen al mundo sobre todas las cosas. Cuando hablan de las cosas del mundo en sus conversaciones, se ve que aman al mundo. Cristo nos dijo: del corazón habla la boca. Cuando el mundo está dentro de tu corazón, le agrada a tu corazón. La evidencia que el mundo está en tu corazón se ve cuando nuestras conversaciones giran en torno al mundo. Y Greenville, en su librito chiquitito, que algún día me gustaría traducirlo, habla de las diferentes formas en que el mundo está en los cristianos. Pero de igual manera, si el mundo puede estar en los cristianos, ¿no puede estar el mundo en la iglesia? Y al analizar bien el contexto, hermanos, hasta un vistazo superficial nos va a llevar a la conclusión de que hay mucho del mundo en la iglesia y no al revés. No es tanta iglesia en el mundo, sino mundo en la iglesia. Por ejemplo, grandes sectores cristianos han convertido el consejo de la palabra directo por la psicología humanista. No vamos a meternos más en estos temas, simplemente los quiero mencionar, si se los puedo sostener. En lugar de los consejos, un pastor una vez a mí me dijo: es que la gente ya no quiere que usted le tire la Biblia. Le digo: de acuerdo, yo creo que no hay que garrotear a nadie con un biblazo, ¿verdad? Pero está lejos eso que ofrecer la palabra. Entonces yo le pregunté: y entonces, si usted no le suministra lo que Dios dijo, ¿qué es lo que usted le dice? Usted, un pecador, ignorante, ¿qué es lo que usted le va a decir? Y se quedó callado. Hay mucho del mundo en los sermones de la iglesia, habiendo tomado la psicología humanista antes que la palabra de Dios. Conceptos sobre la adoración de Dios se ha tomado más del mundo de diversión que escudriñar litúrgicamente lo que pide Dios en su palabra. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio sencillo de Cristo y claro de Cristo, ha cedido lugar a la búsqueda de paz interna. R.B. Kuiper, que mencioné en su libro escrito hace como 80 años, hace 70 años,
Dice Kuyper, debido a la influencia del doctor Norman Vincent Peale, ese fue uno de los primeros proponentes del pensamiento positivo. ¿Cuántos recuerdan Robert Schuller? Robert Schuller estudió lo que enseñaba Norman Vincent Peale del pensamiento positivo, ¿verdad? Y dice Kuyper, debido a la influencia de Peale, multitudes están congregándose en las iglesias en busca de paz mental. No obstante, pocos parecen entender que el único camino para obtener paz es a través de la sangre expiatoria de Jesucristo. Mire, esto no es nuevo. Las personas buscando a las iglesias por sentir paz, no es nada nuevo, hermano. Eso tiene larga historia. Pero en Costa Rica también la iglesia ha cambiado el evangelio de paz, reconciliación con Dios por sentir. Una pregunta de trivia. ¿Cuántas veces en la Biblia, nada más para que tengamos como un equilibrio, cuántas veces en la Biblia Dios manda sentirlo? ¿Cuántas veces dice Dios, quiero que me sientas? ¿Alguien ha hecho ese estudio? Ninguna. Y ojo, ¿cuántos cristianos visitan una iglesia o se congregan en una iglesia y su criterio sobre la iglesia es no sentí nada o me sentí muy bien? Ese es el criterio, el que ni se encuentra en la Biblia. Ve qué lejos estamos, mi hermano. Estamos calificando una institución que Dios ha hecho por un criterio totalmente torcido y equivocado. Y lamentablemente muchos pastores, pobrecitos, porque bajo esa carga de hacer sentir algo, de hacer que se le pare el pelo, de que baje escalofríos en algún momento del culto, pobrecitos con esa carga, porque se llega a que eso ya no sucede. Por más que usted haga, hermano, se vuelve rutinario. Una vez acompañé a un hermano pentecostal a una iglesita rural entre Cartago y Turrialba, ahí metido en la montaña. Bonita congregacioncita. Entonces me pidió que lo acompañara. Yo no me acuerdo si prediqué esa noche o no. Me llevé mi hija mayor, estaba pequeña. Y la iglesita practicaba oración congregacionalmente. Toda la iglesia iba adelante y se arrodillaba alrededor, ¿verdad?, del altar y oraba. Entonces yo me fui con ellos, me arrodillé con ellos y oramos todos a Dios en voz alta. Entonces, después de un rato de todos orar, yo oré, ya se iba calmando la oración, ya se iba a terminar, cuando arrancan dos hermanitas en lenguas angelicales. Y ya va caballa rica la mano, Rambo saca la bazuca. Y entonces yo confieso que abrí un ojillo, ¿verdad?, para ver cómo estaban las hermanas. Y no me estaba viendo a mí también la hermana, a ver si yo estaba poniendo atención. Ahí me estaba guachando también, a ver si yo estaba notando la unción que tenía. Ella no estaba en éxtasis más de lo que era yo, que estaba yo. Entonces, hermano, mire, las éxtasis que nosotros tratábamos, o que muchos trataban de impulsar, es mentira. Eso se vuelve la misma rutina de todas las semanas. Entonces, lamentablemente, se torció lo que son los criterios para medir lo que es la iglesia, y el mundo, jalamos del mundo para meter categorías del mundo en la iglesia. Y obviamente esto no agrada a Dios y no produjo el gran avivamiento que algunos apóstoles por ahí, sin mencionar ningún nombre, vienen profetizando desde hace décadas. Este año va a ser el avivamiento más grande que toda la historia, ¿verdad? Nunca sucedió. Hoy tenemos
una cifra más alta de nominalismo en la iglesia evangélica que la católica. ¿Sabía? Hay más ex evangélicos en Costa Rica porcentualmente que ex católicos. En la iglesia cerca de mi casa, en Sabanilla, no cabe la gente un domingo, la iglesia católica, no cabe la gente. Se desborda fuera de la iglesia. Católicos están yendo a sus misas. Y evangélicos, montón en la casa. Yo soy evangélico no practicante. ¿Qué es eso? Entonces, eso fue la introducción. Vamos a hablar de Cristo, cabeza de su iglesia. Esta conferencia se lleva un proceso. Vamos a llegar al final, si Dios nos permite, nos da vida y no viene Cristo antes, vamos a llegar a algunos detalles ya específicos de la iglesia. Por ejemplo, la organización de la iglesia con ancianos, con diáconos. Pero yo necesito llegar a esa meta primero por principios bíblicos. Y a mí me gusta siempre explicar cualquier tema de la Biblia panorámicamente, desde el Edén hacia adelante, porque es una historia. Dios nos ha dado una historia de lo que Él hace y aprendemos no solamente de versículos específicos sobre la iglesia, sino aprendemos de lo que Dios hace. Y lo que Dios hace en Jesucristo, hermanos, es que siempre ha sido cabeza de su pueblo. Muchos, por simple descuidar, ¿verdad?, el conocimiento bíblico, muchos no entienden que Jesús siempre era cabeza de su pueblo, aún en el Antiguo Testamento. Pero no solamente en las sombras. Jesucristo estaba presente realmente. ¿Cuántas veces se aparece el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado? Se aparece en persona a Abraham antes de quemar al Sodoma y Gomorra, ¿verdad? A Gedeón, a Moisés y los israelitas, en otras instancias a Josué entrando. El ángel de Jehová mismo, el Cristo preencarnado, se aparece visiblemente, tangiblemente, mostrando de que Él estaba presente. Y estaba presente invisiblemente con ellos a través de su Espíritu, el Espíritu de Cristo. ¿Qué dice Pedro? Que los profetas indagaban que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, indagando qué momento y qué tiempo. El Espíritu de Jesucristo estaba motivando a los profetas. ¿Qué dice Pablo de aquella roca que echó agua? Que la roca era Cristo y le siguió por el desierto. ¿Qué está diciendo Pablo? No está diciendo Pablo que la piedra era Jesucristo. Esa piedra brotó agua de vida, brotó agua que salvó la vida física en ese momento del pueblo. Pero esa presencia de Dios que proveyó agua de vida, siguió a los israelitas por todo el desierto, de modo que Pablo puede utilizar una figura, y la roca era Cristo y lo siguió por todo el desierto. Jesucristo estaba presente. No voy a meterme mucho en este punto, pero nada más como un pequeño paréntesis. Hebreos dice claramente que la sangre de toros y machos cabríos, ¿qué no hace? No perdona, ¿verdad? No expía ningún pecado. En Levítico, cuando dice en los primeros capítulos, una vez tras otra, que hacen el holocausto por el pecado, ¿qué dice literalmente? Cuando hacen el sacrificio y derraman sangre, ¿qué dice? Obtendrá perdón. ¿Cómo es entonces? Al hacer el sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿obtenían perdón, sí o no? Pero están derramando sangre de toros y machos cabríos. Hebreos dice que no perdona. ¿Cómo es que es? ¿La Biblia se contradice? No.
Sabemos que ese sacramento es como una santa cena con sangre, ¿verdad? Una santa cena con sangre. El sacrificio, estaba Cristo presente de tal modo que obtenían perdón cuando hacía el sacrificio creyendo en la provisión de Dios. Así de cerca estaba Jesucristo. Prefigurado, sí, en el sacrificio, pero no solo prefigurado, mi hermano, presente para perdonar, porque en Cristo solo está el perdón. Eso es un tema de otra conferencia sobre cómo predicar a Cristo del Antiguo Testamento. Pero leamos algunos pasajes. Colosenses capítulo 2. Busquen conmigo, por favor, Colosenses capítulo 2, porque hay un par de pasajes que necesitamos meditar sobre Jesús como cabeza de su pueblo. Dice Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahorita vamos a hablar de esto, cabeza de todo principado y potestad, recuérdelo. Echémonos para atrás a capítulo 1, versículos 16 al 20. Colosenses 1, 16 al 20. Vamos a leer los 4 versículos. Dice así: porque en Él, es decir, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, tenga abierto estos dos pasajes, hermano. Pablo afirma que Jesucristo es cabeza de todo principado, toda potestad. Él tiene la preeminencia, todo fue hecho por Él, a causa de ser creador y a causa de ser primogénito de entre los muertos. A causa de por ser creador, Jesucristo es Señor. Él creó todo. Si usted crea algo, usted es el dueño de ello. Entonces ahí no hay que darle mucha vuelta. Por ser el que resucitó de la muerte, también es cabeza de la iglesia de manera muy especial. Ahora, hay unos elementos difíciles en este pasaje. ¿Qué significa lo reconcilió todo? Eso se lo dejo a los pastores aquí presentes para que hagan su propia exégesis de qué manera Dios lo reconcilia todo. Reconcilia a Satanás, reconcilia los pecadores. Yo tomo esto no como reconciliación en sentido de salvación, sino que retoma la creación que se rebeló contra Él. Dios retoma en Cristo, su Hijo, que siempre ha sido cabeza y mediador de la creación, lo retoma. Pero ahí le dejo la tarea de desmenuzar un poco más qué significa esa reconciliación. Aparte de las dificultades del pasaje, una cosa es clara. El testimonio bíblico nos afirma que Jesucristo es cabeza de la creación y de su iglesia de manera especial. Por tanto, hermanos, afirmar que Jesucristo es cabeza, estamos afirmando no
un Jesucito solo para los cristianos dentro de sus templos. Ese no es el Jesús que estamos afirmando cuando decimos que Jesús es cabeza de todo. Jesús es cabeza del mundo. Jesús es cabeza de los gobiernos, de las naciones y por supuesto de su iglesia. En Apocalipsis 1:8, Juan utiliza un término, pantocrator. Voy a usar el K porque refleja el griego, pantocrator, que significa todopoderoso. Es el término que los autores, los traductores del Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo del Antiguo Testamento, ellos usan cuando traducen Jehová de los ejércitos, Jehová todopoderoso o Dios todopoderoso, le dicen Yahvé pantocrator, ¿verdad? Es el término que usaban los emperadores, pantocrator. Este crator nosotros tenemos en los términos autócrata, oligarquía, ¿verdad? Es la raíz de poder. Pantocrator significa el todopoderoso y Juan lo utiliza para Jesucristo siendo exiliado por el imperio romano. En el primer capítulo, en los primeros versículos, versículo 8, el pantocrator, emperador romano, lo exilia. Y dice Juan, estaba en la isla de Patmos, alcé la vista, y el pantocrator verdadero se me reveló. El Jesucristo, el Todopoderoso. Yo creo que en 2 de Corintios 6:17, a pesar de ser una cita del Antiguo Testamento, yo pienso que Pablo se está refiriendo a Cristo. Él cita el Antiguo Testamento donde Dios dice que salga de en medio de Egipto, y Pablo utiliza el término el Señor dice, y Pablo siempre se refiere a Jesucristo como el Señor. Entonces él usa pantocrator otra vez, y yo personalmente pienso que Pablo tiene en mente Jesucristo. Jesucristo es el que nos llama a salir, Él es el pantocrator. Ahora, referente a la iglesia romana, sabemos lo que hace Roma con pantocrator. Roma pone iglesia sobre el mundo, sobre el Estado, sobre la familia, sobre economía, sobre todo. Ellos decían, justificaba su teología, la Iglesia Católica, si Cristo es pantocrator y el vicario de Cristo en la tierra es el Papa, el magisterio, es obvio que la Iglesia entonces debe regir a la sociedad. Y llegó al extremo en los tiempos medievales, los años 1100, 1200, Bonifacio III, Inocente, ¿cómo es? Bonifacio VII y Inocente III, que humillaron reyes. Hubo una ocasión que lo hicieron quedarse, el Papa lo hizo quedarse en la nieve fuera del castillo donde lo iba a recibir 3 días. Humillándose en penitencia antes de recibirlo para restaurarlo, ¿verdad? Porque si el Papa lo excomulgaba, libraba a todos los ciudadanos de hacerle caso. Si el Papa excomulgaba un príncipe, nadie tenía que hacerle caso, no tenía que pagarle impuestos, no tenía que ir a la guerra, no tenía que hacerle caso. Tanto poder tenía Roma en el tiempo medieval con base en su doctrina de Cristo cabeza del mundo. En la Reforma, los reformadores obviamente rectifican el panorama. Los reformadores en la Reforma rectifican el cuadro. Roma, como creía que la iglesia era
vicaria de Cristo en la tierra a través del Papa, los reformadores dijeron, Jesús no necesita ningún hombre en la tierra que lo represente. Entonces pusieron Cristo donde tiene que estar Cristo, y las instituciones, iglesia, Estado, familia, economía, etcétera, todas las instituciones bajo Cristo. Es lo que la Biblia enseña. No le toca a la iglesia institucional manejar el mundo. Jesús ha establecido representantes en cada uno. Es por esto que Pablo dice que el magistrado civil es ministro de Dios. Es el mismo término que se usa para pastores, diáconos. Es el mismo término. El gobierno, muchos sin saberlo, son servidores de Jesucristo en la tierra. No le toca a la iglesia manejar el Estado, ni la economía, ni la familia, ni el Estado manejar a ninguno. Eso es lo que está pasando en la sociedad secular en que estamos nosotros. Como no es la iglesia, entonces es el Estado que surge. Entonces queremos que el Estado, ¿qué quería José María? Hasta impuestos sobre empanadas, porque son malos para la salud. Entonces vamos a clavarle impuestos. ¿Se acuerda la vez pasada? Iba a imponer impuestos altos sobre, yo tuve un pleito con un hermano sobre eso. Las empanadas son malas para la salud porque llevan mucha grasa, vamos a subirle mucho impuesto sobre las empanadas para que la gente coma menos. Por favor. Eso no es el rol del Estado. Usted va a comer mal y se va a matar, esos problemas suyos, un pecado ante Dios, pero no es el papel del Estado. Y nosotros tenemos confusiones en nuestro país de los papeles. Los que abogan a favor del Estado quieren quitar de todo la iglesia, y qué curioso, un protestante como yo, en posición hoy de no querer que saquen la iglesia católica como iglesia estatal. ¿Por qué es mejor la iglesia católica que el reguero de paganos ateos que quieren acaparar el poder del Estado? Fíjese en qué sacos nos hemos metido por no tener claro quién manda. Como no podemos ponernos de acuerdo, ¿sí?, que Cristo es el que manda, y quieren quitar al Cristo del todo, de mejor una iglesia católica con todo que la alternativa que nos están ofreciendo, con el cuento del Estado laico. No hay que dejarse engañar por esa cosa de Estado laico. Lo mejor es Estado cristiano bajo Cristo, y eso no es lo que están proponiendo. Y si no es eso, es peor. Yo no sé si alguien quiere cuestionar lo que estoy diciendo. Eso es opinión personal, y no me voy a meter en la política mucho. Entonces, hermanos, en la Reforma Protestante se rectificaron los papeles. Jesucristo es cabeza. Todas las esferas de la sociedad deberían reconocer a Cristo, pero aunque no le reconozcan, siempre están bajo el señorío de Jesucristo, y por su gracia común, un término que utiliza Abraham Kuyper, gracia común, no es gracia que salva, pero es una gracia que refrena el mal en la sociedad a través de la gracia común de Dios. Muchas gracias, hermano. A través de la gracia común de Dios, Dios refrena lo malo, de modo que aún los no cristianos hagan el bien. Trabajan. Hay leyes sobre el trabajo, sobre la estafa, sobre el robo, sobre la mentira, etcétera, etcétera. Muchas hechas no por cristianos, por no cristianos. Pero Dios, Jesucristo, gobernando el Estado, la familia, Él ejerce su autoridad para el bien de la iglesia, porque es cabeza de manera especial sobre la iglesia. Entonces, busquemos en Efesios capítulo 1, versículo 20-23.
¿Lo puedo jalar esto para acá? ¿Se ocupan ustedes? En Efesios 1, vea lo que dice aquí. Tremendo. Y estos pasajes son pasajes como marco para pensar, vamos a llegar al gobierno de la iglesia, ¿verdad? Pero estos son el marco dentro del cual tenemos que pensar acerca de la iglesia. Dice, el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, una vez más, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y aquí viene, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Qué es la diferencia de Cristo ser cabeza del Estado y Cristo ser cabeza de la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Jesucristo es cabeza de todo. Ya lo hemos leído 1000 veces aquí. Cabeza de todo principado, todo dominio aquí sobre tronos, ahora y en el futuro para toda la eternidad. ¿Qué es la diferencia entonces de Jesús ser cabeza del Estado y cabeza de la iglesia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué sienten? ¿Hay una diferencia que Jesús sea cabeza de la economía y todos los trabajadores a que sea cabeza de nosotros, la iglesia? ¿Hay alguna diferencia? Nadie quiere decir sí o no. ¿Sí, hermano? Mucho. Ok, la pregunta es medio tramposa, ¿verdad? En un sentido no hay diferencia porque Jesús manda. Jesús hará su voluntad en el mundo secular y hará su voluntad en la iglesia. Pero en otro sentido sí hay una gran diferencia. Y es lo que muchos de nosotros sentimos. Yo sé que no quería decirlo, ¿verdad? Pero muchos sienten, mi relación con Jesús es muy diferente que la relación con Jesús del impío, ¿verdad? Yo sé que mi Salvador es cabeza mía. Claro que sí hay una diferencia. La diferencia es, hermanos, que Pablo aquí enfatiza el privilegio que tiene la iglesia. Dice, puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es la iglesia que reconoce a Cristo como su cabeza. Y eso es muy diferente. Puede haber un matrimonio, 2 personas, un hombre y una mujer viviendo en la misma casa, donde no hay amor, no hay convivio, no hay compaginación de tareas juntas, simplemente 2 personas viven bajo el mismo techo. ¿Es un matrimonio? De sí. ¿Están bien? No. ¿Qué diferencia cuando cada parte reconoce a la otra persona como su cónyuge? Le ama, lo respeta, le honra, mutuamente se complementan y trabajan. Cristo es cabeza de los impíos. No lo saben, tendrán que dar cuentas un día, se darán cuenta un día que siempre fue cabeza de su vida. Pero nosotros, hermanos, nos complace reconocerle como nuestra cabeza. Nos gozamos en honrarle como nuestra cabeza. Dios le dio a Cristo a la iglesia por cabeza, la cual es su cuerpo. Y esto coloca a la iglesia en un lugar de suma importancia en este mundo. La iglesia no ocupa socialmente un lugar diferente de poder. De hecho, nuestras armas no son las armas del mundo. Llevamos desventaja ante los impíos cuando se trata de malicia. Llevamos desventaja. Tenemos que trabajar con la verdad.
Tenemos que trabajar con solo nuestra palabra o la palabra de Dios. El impío trabaja con trampas, con malicia, con mentiras, con un montón de cosas a que nosotros no podemos recurrir. Pero la iglesia tiene un lugar importantísimo en el plan de Dios, porque es la iglesia encargada, y solo la iglesia, aunque la familia debe apoyar, la familia cristiana debe apoyar lo mismo, por eso hay una relación estrecha entre familia cristiana e iglesia, ¿verdad? Pero es la iglesia que anuncia al mundo, es el pregonadora de que Jesucristo es cabeza de todo. Y eso es lo que diferencia a la iglesia de las demás esferas, porque es la iglesia encargada con anunciar, pregonar. Jesucristo es pantocrator y ningún otro. Y eso es lo que nos separa a nosotros. Juan Calvino resume esta cosa en cuatro elementos. Cito el reformador. Dice Calvino, ante todo, el primer fundamento de la iglesia es la elección de Dios, que no puede fallar si no es que su eterna providencia ha desaparecido. La elección de Dios, la soberanía de Dios. La importancia de este primer fundamento no puede enfatizarse suficientemente en nuestros tiempos, hermanos. Si la naturaleza de la iglesia descansa sobre cualquier otra cosa que no sea la soberana elección de Dios, entonces la iglesia se desvía por completo de el concepto de que debemos tener. Si nosotros partimos del plan soberano divino, entonces estaremos preparados para comprender la naturaleza de la Biblia como es revelada en la palabra de Dios. El Dios que planificó, el Dios que ejecutó y el Dios que completará su obra es el Dios que establece la iglesia. Por eso es profundísima esta perspectiva de Calvino sobre la iglesia, es sumamente importante. ¿Qué pasa si nosotros definimos la iglesia por cualquier otra cosa que no sea el plan divino de Dios revelado en la Biblia? El soberano Dios que revela su plan en la Biblia. ¿Qué pasa? La única alternativa es medir la iglesia por otro criterio, criterios del mundo. Y esto es lo que ha pasado mucho. Hoy se mide el éxito de una iglesia con criterios humanos, tomados del mundo. Pero si partimos de la elección soberana de Dios, se cambia por completo nuestra perspectiva sobre la iglesia, su tarea, su función, su éxito, todo cambia. Porque buscaremos en la Biblia para esas definiciones. ¿Qué dice la Biblia de nuestra tarea? ¿Qué dice la Biblia de nuestra función? ¿Qué dice la Biblia de nuestra organización? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo medir el éxito? Muchas veces damos por sentado criterios tomados del mundo como si fueran los únicos criterios, hermanos. El cristiano tiene que aprender a cuestionarlo todo para someterlo a la palabra de Dios. Todo. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy midiendo? ¿Cómo estoy midiendo el éxito de la iglesia? ¿Estoy midiendo con criterios bíblicos o criterios del mundo? El primer paso es comprender que Jesucristo, suprema cabeza de la iglesia, está haciendo su voluntad al congregar su pueblo. El calvinismo se separa de todas las definiciones humanistas de la iglesia, porque busca comprender lo que Dios está haciendo con ella. Y eso Dios lo ha revelado en su palabra. Ahora, ligado a este punto, es la meta suprema de la obra de Dios al congregar su iglesia. Es su propia gloria. Escuchemos bien. ¿Cuántos somos pastores? ¿Cuántos estamos pastoreando iglesias aquí presente conmigo? Levante la mano todos los que son pastores.
¿Cuántos son líderes en su iglesia? Levante la mano. Los que son líderes, enseñan, están participando en sus iglesias. Ok, todos, casi todos. ¿Somos pastores o somos parte de alguna función de liderazgo en la iglesia? Mire, la palabra de Dios declara, pero sin ninguna posibilidad de confundirnos, que la iglesia es para la gloria de Dios solamente, únicamente. El plan de Dios se estableció en la eternidad mucho antes que usted y yo naciéramos. Cuando Dios comienza a desarrollar su plan con Abraham, hizo juramento por su propio nombre. Los folletos, ¿qué se va a hacer con los folletos? ¿Qué se hizo, Eddie? ¿Los repartieron el libro de esta ponencia? Ajá, ok. Ahí tienen las citas donde Dios jura por su propio nombre. Yo no sé en qué página se encuentra porque yo imprimí en letra grandotota para este ciego. Los que tienen buenos ojos tienen la letra pequeñita del folleto. Pero Dios jura por sí mismo, no jura por otra cosa, porque es su plan y depende de Él la ejecución de su plan. Y no solo jura por sí mismo, sino afirma Dios que lo que va a hacer es para su propia gloria. En Isaías 48 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Está hablando de la salvación de Israel en medio de pecado, en medio de profecías de exilio. Dice Dios, yo voy a salvar el remanente, lo voy a restaurar por amor de mí mismo, para que no sea mancillado mi nombre. Dios había jurado. Acuérdese lo que Moisés hace en el desierto cuando Dios dice, apártese Moisés, yo te voy a establecer a usted y voy a matar a todos estos idólatras, los israelitas. ¿Y qué dice Moisés? Dios, usted no puede hacer eso. Usted juró que los iba a salvar y las naciones lo saben. Las naciones saben lo que usted hizo. Y usted mismo se va a ver mal. Moisés, es hermoso ese papel de mediador de Moisés. Es un puro Cristo, ¿verdad? Ante su Padre, donde la justicia y la misericordia se besaron. Y Moisés apela a la promesa de gracia antes que caer la justicia merecida sobre su pueblo. Y Moisés hace sacrificio y convence a Dios, por decirlo así, a no exterminar a Israel, y no lo hace. Y aquí Dios vuelve a decir, por amor a mí mismo lo hace, para que no sea mancillado mi nombre. Él había jurado por su nombre. Las naciones lo hacían, aquí estaba escrito. Dios es Dios de pacto formal, hasta punta sus compromisos. Escriba todo lo que he dicho, más de una vez encontramos en la Biblia. Entonces, hermanos, es necesario, como primer punto de todo, es necesario entender el carácter teocéntrico de la iglesia. La iglesia fue planeada por Dios, establecida por Dios, existe para su gloria. Y este hecho, mi hermano, mi hermana, cambia totalmente nuestra actitud acerca de la iglesia. Usted sabe que le levanta una gran carga. Como yo dije, a mí me pesa pensar en los muchos líderes de iglesias que piensan que necesitan cada domingo proveer algo novedoso para que no se les vaya la gente o para atraer gente. ¿Qué carga más terrible debe ser cada sábado? No sé si algunos de nosotros estábamos en eso. Yo cuando era pastor joven, a pesar de conocer bien mi teología, pues también caí en la trampa. Y en las iglesias hablamos de programas, especialmente al principio del año, ¿verdad? Muchas veces el pastor ya presenta el programa para este año y
y vamos a hacer esto para los matrimonios, y vamos a hacer lo otro para los jóvenes, y vamos a no sé qué, no sé cuánto. Entonces con eso, yo no digo que está mal. Dios es Dios de orden y de planificación. Yo no estoy criticando los planes, no me malentiendan. Lo que estoy hablando es cuando por fuerza humana pensamos que vamos a mantener entretenida a la gente. Y especialmente hablando de los cultos, ¿verdad? ¿Cuáles cantos? ¿Qué orden? Uy, se pone a pulir el orden porque primero tiene que ser el movidito, después tiene que menguarse para adoración. Rechazo esa distinción entre alabanza y adoración, pero ¿verdad? Muchos la manejan. Entonces ya místico, entonces todo está ensayado con los músicos. ¡Qué terrible! Cuando entendemos que la iglesia es un esfuerzo teocéntrico, encontramos, yo sé que sabemos, encontramos que las cosas son muy simples. De hecho, lo que Dios manda hacer específicamente son muy pocas cosas. Él manda que haya oraciones. Usted sabe que la oración congregacional se ha perdido en mucha iglesia. Cuando los reformadores reformaron la iglesia, una de las primeras cosas que hicieron fue retomar la oración congregacional. Hay diferentes formas. Nosotros recibimos papeles escritos de los hermanos cuando entran, se les reparta una hoja y eso se pasa adelante, se lee. Una hermana lo pone en el WhatsApp de la iglesia para que durante la semana nos estemos orando unos por otros, ¿verdad? Hay diferentes formas de tomar. Pero la oración congregacional no es un momento de que el que esté adelante figure con palabras bellas. Debería presentar las alabanzas y peticiones de la iglesia y callarse. Eso no tiene que ser una cosa, ¿verdad? Es simple. Dios manda que hayan oraciones y rogativos, que se levanten ofrendas para los necesitados, que se predique la palabra, ¿verdad? Que haya comunión, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, y nada más. Apuesto que lo que voy a decir, muchos no le han puesto atención. ¿Qué sigue en Éxodo 20? ¿Qué sigue? Voy a probar a don Orlando, porque siempre sabe toda la Biblia. Don Orlando, te voy a No agarre la Biblia. ¿Qué sigue los 10 mandamientos en Éxodo 20? Hay una serie de 2 o 3 órdenes de Dios inmediatamente después de los 10 mandamientos. ¿Te acordás? ¿Perdón? Hay unas órdenes muy curiosas. Dios dice, cuando yo los introduzca en la tierra, no quiero que haga altares de piedras labradas. ¿De acuerdo? Dice, levante un altar de tierra. Y si es muy rocoso el terreno, está bien. Agarren piedras, pero no las toque. Así como yo las hice, déjelas. Y amontónelas y haga su altar así. ¿Qué estaba enseñando Dios? Usted sabe que Dios estaba enseñando algo sumamente importante para la liturgia, hermano. Aunque no lo hayamos visto. Ahí está el principio bíblico de la liturgia. Sencillez y solo lo que Dios pide. ¿Sabe por qué? Porque nuestras manos son inmundas por naturaleza. Y solo son santificadas por lo que Dios hace en nosotros. Y si Dios no pidió que usted le labrara, como los paganos se han encontrado esos altares bien labradas, las piernas, lindísimas, caras de jaguar como aquí, ¿verdad? Y cosas todas labradas. Dice Dios, no quiero que me toque mi creación. No se lo estoy pidiendo. Amontone, me gustan las piedras como yo las hice, me gustan así, amontónemelas, nada más, y me hace el altar.
no toque mucho la cosa, no vaya a creer que usted me esté ofreciendo a mí algo suyo. Ahí se cortan las obras, ahí se corta el aporte humano. Del principio del pueblo de Dios está el principio reformado de la liturgia, calvinista, de la liturgia, la sencillez y solo lo que Dios manda. Esto es importante para nosotros, hermanos, en nuestras iglesias. La iglesia, su carácter es teocéntrico, y cuando nosotros comprendemos, se levanta una gran carga. Si usted fue a culto, usted es líder, si usted fue a culto y usted hizo lo que Dios manda, usted llevó la palabra de Dios bien preparada y compartió la palabra. Si usted es pastor, usted predicó a conciencia, hizo su trabajo, hizo su exégesis, y usted entrega la palabra de Dios a conciencia, pidiendo al Señor que te ayude. Usted es maestra de escuela dominical, lo mismo. Usted es miembro de la iglesia y usted fue y oró a Dios. Usted alabó a Dios. Usted prestó atención a la palabra de Dios como Dios manda. ¿Sabe qué? Ese culto fue un éxito porque agradó a Dios. Eso es lo que hace un culto exitoso, que agrade a Dios. Ese es el punto más importante. Eso se llama la naturaleza teocéntrica de la iglesia. Si estamos haciendo lo que Dios manda, y como aquí en Costa Rica y en muchos lugares torcimos la cosa y implementamos el criterio del hombre, que el hombre es el que mide si es exitoso, si el hombre es el que dice si el pastor predica bien o no, si es el hombre que le gustó y no le gustó la música. Entonces, hermanos, de ahí viene degenerándose rápido todo lo que es la iglesia. Y nosotros mismos, hablamos de la iglesia evangélica, nos serruchamos del piso a nosotros mismos. Porque las iglesias se pusieron en competencia. ¿Quién era la más avivada, la más ungida, la más esto y la más lo otro? Y eso es un callejón sin salida, porque siempre podría haber uno mejorcito. Entonces nosotros mismos nos encargamos de acondicionar a las personas a buscar lo mejor. Y cuando ya no encuentran lo mejor y se aburrieron, se quedaron en casa. Con el alto porcentaje de evangélicos que no se congregan, ¿verdad? Que no viven su vida unidos al pueblo de Dios. Fue la iglesia evangélica la que se encargó. Hace 20 años le dije a la fraternidad de pastores en San José: hermanos, nosotros vamos mal. Yo siempre he sido el profeta de negativo, ¿verdad? Y cada vez que iba a la fraternidad, después me castigaban otros 3 o 4 años antes de invitarme, de volver a invitarme. Vaya banca, ¿verdad? No me volvía a invitar. Yo le dije: hermanos, estamos mal. Esto es cuando todavía estaba en la iglesia, la central. ¿Cómo se llama ahí? En el templo bíblico todavía, cuando la fraternidad. ¿Hace cuánto? 20 y resto años. Le dije en ese entonces a los hermanos: hermanos, estamos mal. Estamos sacando gente de la iglesia católica para nuestras iglesias, para mandarlos a la calle y a sus casas. Porque en ese entonces ya era cierto. Jorge Gómez escribió un excelente libro en los 90, el crecimiento y decrecimiento de la iglesia evangélica en Costa Rica. Muy importante, ya tiene sus años el libro. Pero él hizo encuestas concretas, ¿verdad? Encuestas objetivas en Costa Rica. Y eso fue lo que estaba pasando ya a principios de los 90. Que muchos salían de la iglesia católica buscando religión y terminaban en sus casas no yendo a nada. ¿Por qué? Por lo que la iglesia evangélica misma estaba enseñando. Enseñaba un concepto falso de la religión. Enseñaba un concepto humanista de la religión, y eso no produce cristianos a largo término, a largo plazo. No lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, voy a terminar esto y tomamos café.
estas cuatro cosas. En segundo lugar, Calvino dice que nuestra confianza como miembros de la iglesia está relacionado con la firmeza de Cristo, quien no permitirá que sus fieles sean arrancados de él, ni que sus miembros sean despedazados. Usted sabe, hermanos, a los calvinistas nos dicen de todo. Vieras todo lo que me han dicho durante todos estos años, y cuando me dicen esas cosas le digo, pero, ¿de quién está hablando usted? Porque no está representando el calvinismo lo que usted está diciendo. Yo mantendré que el calvinismo sobre cualquier otra tendencia teológica es la teología que da más consuelo. Porque el calvinismo descansa en un Dios, como Calvino dice aquí, un Cristo, la firmeza de la palabra de Cristo que no permitirá que ninguno de sus seguidores será despedazado. En ese momento estaban siendo despedazados sus vidas, ¿verdad? Pero como Jesucristo dice, conozco mis ovejas, y les conozco, los llamo por nombre, y dice, ninguno los arrebatará de mi mano. El calvinismo descansa en ese Cristo soberano, que a pesar de que maten el cuerpo, que Jesús también advirtió, al alma no lo pueden tocar. Y el calvinismo enseña la seguridad de reposar en la gracia de Dios. Y eso es importante cuando hablamos de la iglesia también. Yo como pastor, ante cualquier de las situaciones, sean los diezmos, ahorita estamos luchando con la hospitalidad. Usted sabe que en la ciudad las personas se ponen frías, ¿verdad? Todo el mundo se relaciona con miles de personas y nos desensibilizamos. Y ahorita nuestra congregación está luchando con ser más abiertos, más hospitalarios, más amables, ¿verdad? Ahorita esa es la lucha de Pacto de Gracia, allá en el Carmen de Guadalupe. Pero yo como pastor, hermanos, yo me remito a tratar, estamos ahorita haciendo una serie de Primera de Pedro, estamos en capítulo 4 y Pedro acaba de decir, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores. Hermanos, yo tengo claro, mi tarea es presentar el día de mañana la palabra de Dios. He dedicado mis horas, voy a llevar lo mejor que yo pueda y sé que Dios que tendrá que hacer su obra en la vida de la congregación. Yo no tengo que, como dice aquel pastor que llegó a la iglesia, ¿verdad? Y dice, qué vaina, dice, venía para la iglesia con miel de palo, se me cayó la miel y solo quedó el palo. Y así, con garrote le tenía que dar a la congregación. Hermanos, ningún pastor tiene que sentirse que él tiene que castigar la congregación, ¿verdad? Ni volar garrote. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Y en ese pasaje es sumamente importante. Versículo 1 empieza, puesto que Cristo ha padecido por todos nosotros. Y el resto viene con el fundamento de que Cristo nos redimió. Ahí viene una serie de órdenes, sed sobrios y velad. El fin viene. Sobre todo, tenga amor unos por otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados unos a los dos, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo predicar eso en aislado del fundamento que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esta idea, este concepto de la iglesia, que Cristo es la cabeza, tiene que estar presente en todo sermón. Cristo, con su firmeza de su obra, está haciendo la obra. Usted, pastor, usted, maestro, es un instrumento para llevar la palabra del Cristo que está haciendo su iglesia. Por más que usted grite o llore, usted no va a cambiar una sola vida. Es lo que Cristo hace. Es lo que Cristo hace con su palabra. Entonces nosotros debemos
descansar en el Cristo, quien con firmeza va a sellar a los suyos y guardar a los suyos. Algunos se irán porque no son. También la palabra hace eso. También la misma palabra hace esa espada de doble filo, ¿verdad? Tristemente nos duele, todo pastor nos duele que se nos vaya algún miembro de la iglesia. Sin embargo, es Cristo firmemente. En tercer lugar, Calvino señala una tercera certeza. Estamos ciertos de que mientras permanecemos en el seno de la iglesia, la verdad permanece en nosotros. Voy a tratar este punto como un punto aparte abajo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero esto es un concepto central de la palabra de Dios, que Dios, Jesucristo, es confesado y proclamado y su presencia vivida dentro del seno de la iglesia. El individualismo moderno combinado por perspectivas antihistóricas que ha plagado la iglesia en nuestro país, perspectivas antihistóricas, individualistas, esto ha contribuido al abismal descuido de esta faceta, la iglesia, la importancia de la iglesia. Muchos se asustarían ante la declaración confesional de la Reforma, que decían, junto con la iglesia primitiva, porque esto se encuentra en todos los concilios antiguos, primitivos, las confesiones antiguas, fuera de la iglesia no hay salvación. Muchos evangélicos piensan que eso es un dogma católico y están equivocados. Ha sido la posición de toda la iglesia, de toda la historia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero ¿cuántos evangélicos rechazan rotundamente esta verdad, hermano? ¿Cuántos pastores no lo creen? No es casualidad la cantidad de diversas doctrinas y prácticas entre los que desprecian la necesidad de la iglesia. Si todos los pastores en Costa Rica tuviéramos un compromiso más fuerte con la necesidad de la iglesia institucional, habríamos evitado mucho de lo que ha sucedido en los años. Lamentablemente se llegó o se llega a creer en la necesidad del ungido. Siempre hay iglesias, siempre se hacen iglesias. Pero se cambia la necesidad de la iglesia, toda iglesia bajo Jesucristo cabeza, se cambia por la necesidad del ungido. No me refiero aquí a este púlpito. es simbólico. Se cambia por la necesidad del ungido. ¿Y qué estamos haciendo? Básicamente, hermanos, estamos siguiendo simplemente el chamanismo antiguo. El chamanismo indígena se cambió por el chamanismo católico, que se cambió por el chamanismo pentecostal. No hemos avanzado en nada. En eso se necesita reforma de la iglesia. En cuarto lugar, Calvino señala que las maravillosas promesas de Dios son para su pueblo. Dios no promete para el que no forma parte de su pueblo. Calvino cita Joel, Abdías, donde Dios habla de su remanente recibirá la salvación. Su remanente, que es el término del Antiguo Testamento de los profetas, por su pueblo, los verdaderos creyentes. Entonces, hermanos, mire, Cristo es cabeza de su pueblo, tiene profundas implicaciones para identificarnos, para que nosotros nos identifiquemos como iglesia del Señor. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario antes de pedirle café al hermano. ¿Hay café, hermano? El justo por café vivirá. Ir al baño. Sí, hermano.
Es uno de los conceptos que Dios utiliza para describir la familia. ¿Puede pensar en otros? Hay montones. Hay pueblo, ejército, rebaño, templo, casa. Hay muchos conceptos. Familia es uno, ¿verdad? Uno importante. Pero hay más también. De modo que debemos siempre tener amplio, ¿verdad? Nuestra perspectiva bíblica de lo que es la iglesia. Es una tentación, ¿verdad? En muchos casos, nuestras iglesias no están ajustados, no estamos ajustados 100% a la regla de Dios. Eso no lo convierte necesariamente en iglesia falsa, ¿verdad? Pero si los criterios para hacer culto y para hacer iglesia son criterios del mundo, peligramos convertirlos simplemente en un club religioso. ¿Verdad? Ese es el gran peligro que estoy peleando. Gracias. Sí. Eso es el peligro. De convertirnos en un club religioso, ¿verdad? De buenas cosas, pero que no es la iglesia sometida a la cabeza que es Cristo, pregonadora del Evangelio de Jesús al mundo. Sí. Sí, hermano. Tal vez un poquito de historia. ¿Cómo fue que empezó todo el proceso de pentecostalismo aquí en Costa Rica? Como decía usted, la iglesia tuvo mucha culpa, porque las iglesias tradicionales, voy a poner la iglesia bautista, la iglesia metodista, las hicieron tan mecánicas, que la gente necesitaba algo más. Entonces viene el proceso del pentecostalismo que creó un problema más inmenso. En lugar de resolver. Que se trataba de resolver. Entonces, yo recuerdo que muchas veces en la iglesia bautista donde yo asistía, ¿verdad? Decíamos, es que no, aquí algo está pasando porque no está pasando nada. Y luego vino, ¿verdad?, el gran movimiento en los años 70, donde hubo una bendición tremenda. Yo creo que Dios se movió en esa época, pero luego vinieron esos grandes abusos, que es lo que estamos ahora viendo, ¿verdad? Muchos hermanos tratando de regresar de donde salimos. El asunto es, ¿verdad?, que no nos vuelva a ocurrir, ¿verdad?, que nosotros los que queremos estar en el orden de Dios volvamos otra vez a un mecanismo. Es que este punto, gracias, este punto es importante y es algo que yo he enfatizado aquí en otras palabras. Cuando la iglesia, y es por eso que yo digo, el calvinismo vivido tiene que relacionarse con la forma de gobierno. Cuando realmente hay una fe vivida, Cristo en nuestra cabeza, estamos firmes en Cristo. Hermano, si usted no se apasiona con lo que hemos hablado aquí, yo no sé ¿qué es el evangelio para usted? A mí me apasiona. Ahora, yo no en mi culto, yo no brinco, ni hablo lenguas, ni siquiera aplaudo, ¿verdad? Porque no lo hacemos. Tocamos violín, piano. Pero me apasiona, me gozo, me consuela. Digo, estoy dispuesto a morir. Que Dios no pruebe esas palabras, pero pienso que estaría dispuesto a morir por mi Señor, porque yo creo esto. Ahora, eso se vuelve la iglesia, ojalá, ordenada, pero no muerta y mecánica, como vos decís. Sí, ordenada, un gobierno bueno, ¿verdad? Pero no muerta pero tiene que ver con la teología, porque de la misma manera en que el humanismo puede entrar al pentecostalismo, puede entrar a la iglesia tradicional, humanismo, una teología centrada en el hombre es el que decide, el hombre es el que hace,
igual. El arminianismo es la misma cosa, ¿verdad? Humanismo. Sí. Entonces, muy importante lo que dice el hermano. Sí, sí, hermano. Eso también pasó con el tiempo de la colonia en los Estados Unidos. Cuando las iglesias las diferentes iglesias que llegaron a la parte del New England comenzaron a establecerse y comenzaron ahí a colocar ciertos principios, fue cuando muchos pastores se iban a Yale y a Harvard, y entonces cuando ellos salían se quedaban ahí dando clases, entonces ya no querían ir a los pueblos a diferentes lugares. Ahí es donde aparecen los grupos emergentes, los bautistas, interesantemente. Y luego aparecen otras denominaciones que hoy día son vanguardia, ¿verdad? Que en ese momento aparecen como emergentes en eso. Porque la iglesia dejó de hacer algunas cosas en ese momento, ¿verdad? Ahora, yo siempre pienso, cuando una iglesia, cuando en un pueblo, en una ciudad, una iglesia se levanta grupos emergentes y comienzan a hacer cosas que a veces la iglesia ha dejado de hacer. Entonces, ahí es donde vienen muchas veces, todos esos grupos emergentes vienen con malas teologías, con malas bases bíblicas en eso, personas que tal vez Dios lo toca para comenzar algo, pero no tiene estudios formales. Ahora, eso muchas veces es una producto de la misma iglesia establecida. Es una faceta. Alguien ha dicho que las sectas son las facturas no pagadas de la iglesia, ¿verdad? Que es lo que pasa. Pero es solo una faceta. Hay un libro que le voy a recomendar, que hasta donde yo sepa es uno de los únicos y mejor libro sobre la iglesia evangélica en Costa Rica desde sus inicios en 1800, que es por Wilton Nelson, que se llama La Iglesia Evangélica en Costa Rica. Lo vende INDEF. Es de historia, netamente muchos datos. La historia de la Iglesia Evangélica en Costa Rica. Muchísimos datos, hasta de los nombres de los miembros de las primeras iglesias, ¿verdad? Aquí, la anglicana y esas. Un trabajo terrible que hizo Wilton Nelson, que fue profesor en el seminario y vivió aquí en Costa Rica, y muy bien presentado, y tiene algunas leves observaciones como críticas de la obra que creo que todo pastor debería manejar, ¿verdad? Y es muy buen el libro. Vamos a tomar un momento de descanso, hermano.